Hagámoslo por fe. Si usted tiene la visualización que lo que usted está haciendo encaja en el plan de Dios, va y le creo. Pero es que lo que viene de la información de Dios no tiene nada que ver con su negocio, si le va a ir bien, si no le va bien, si camina, si no camina, no tiene nada que ver, porque lo que nos vienen a informar es con base al problema que hay, con base en que Satán se metió aquí a tirarse este paseo. Nada más con eso. Que lo van a quitar de circulación, que lo van a acabar, que vienen nuevos cielos, que viene nueva tierra, que tengamos en cuenta eso. Eso es lo que nos visualizan, una sola visualización es lo que se habla de aquí. Vamos a ver un momentico que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya, ¿cómo es posible que agrademos a Dios si no estamos visualizando lo que Él mismo nos está informando? Es imposible agradarlo si no tenemos visualización de las cosas que Él mismo está atendiendo. Entonces nosotros tenemos que caminar sobre qué. Nosotros vamos a conocer las Escrituras, la Biblia. ¿Es por qué? Porque ahí es toda una información integral que el Altísimo ha puesto a nuestra disposición, ¿cierto? Como dice, los últimos serán los primeros, ¿no es cierto? En que nosotros nos enteremos del plan integral de Dios, que nos lo ha revelado a través de todas esas páginas, que antes eran rollos, que había que cargarlos uno por uno, así hoy en día nos lo ha puesto en microchip, como quiera, pero nos ha traído de generación en generación, hasta donde iba la generación, una información. Es obvio que si somos de la generación de los últimos tiempos, pues tenemos a nuestra disposición toda la información, habida y por haber, y mucha de ella, no todos los pueblos la tuvieron antes que nosotros. El asunto es que, conociendo la historia de cómo han manoseado las Escrituras, no podemos garantizar que toda la información de Dios la tengamos a nuestra disposición, porque ciertamente han manipulado la información. Ahí hay la pelea entre los católicos y los protestantes de cuántos libros son y cuántos libros no son, cuando a la hora de la verdad, los que no incluyen, de todas maneras forman parte de la historia de Israel. Los que no incluyen. Ahora, quien manejó esos asuntos no fue precisamente la nación de Israel. O sea que han venido a jugar con la información de una nación extranjera, otros personajes que no tienen nada que ver con esa nación. Pero de todas maneras, que son 20 libros más, que son 50 menos, vámonos a la realidad. Los libros excluidos forman parte de la misma nación. Forman parte de la misma nación. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Nos hace falta mucha información, sí, maravillosa. Mucha información, pero si nosotros no somos capaces de creer en la que ha llegado, ¿cómo vamos a creer con la que no ha llegado? ¿Cómo? Si con la poca que nos enseñan, volvemos de esa trizas, interpretamos y manipulamos y traducimos mucho las Escrituras con palabras que no son, ¿qué tal que toda la información fuera depositada? ¿Qué haríamos? ¿No es cierto? Ahora, eso sin tener en cuenta que la revelación que Dios hace, la hace según la persona que quiera recibirla. Hay gente que no quiere recibir información de Dios, pero que le gusta de la Biblia, la parte religiosa, que cree que hay religión, pero en la Biblia no hay ningún estímulo para llevarnos a ninguna religión. En la Biblia hay una revelación para todos por igual, que si estimulara a la religión todos seríamos religiosos, pero ahí no tiene nada que ver con religión, es una escueta información que se está dando, que nos está diciendo de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Porque a Dios nadie lo va a acusar ni lo va a señalar y decir que es el culpable. Dios se cuida de eso y le dice, mire, yo te he dado a ti información. Yo he puesto delante de ti toda la información. Si usted quiere conocerla, escudriña las Escrituras. Examínelo todo, retenga lo bueno. Dedíquese. Se le ha llamado una vocación. Esfuércese en conocer. Pero si no quiere, no quiere. ¿No es cierto? No quiere. Entonces, ¿qué pasa? La parte más fácil de uno es esperar a que la otra persona le diga todo a uno y uno se lo traga entero. Y muchos tienen una información que no es verdad
y la consideran sana doctrina cuando no es ni siquiera bíblica, por decir así, ni siquiera tiene nada que ver con lo que el Señor está revelando. Doctrinas de hombres, pero no son verdad, no forman parte de la verdad, pero se las tienen ahí metidas en esas congregaciones como si fueran sana doctrina. ¿Qué hacen con eso? Le están quitando al hombre el derecho de ver con claridad. No se puede así. O sea que un ciego está siguiendo a otro ciego y los dos van a caer en el mismo hoyo. Ahora, nosotros que somos de esa generación en que, ¿cómo nos van a impedir a nosotros enterarnos de algo si nosotros tenemos medios para no permitir que ninguna santa inquisición nos venga a limitar, a perseguir o lo que sea? Ya es decisión de cada uno enterarse realmente de cuál es esa fe, si lo quiere decir en griego, o esa emuná, dicho en hebreo, o de esa visualización dicha en español. Porque tenemos el otro problema, es que tanta información que hay en la Biblia viene en idioma que ni siquiera es en español. Evangelio, eso no es español. La mayoría decimos, hay el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? ¿De Judas? ¿De Judas el que traicionó a Jesús? ¿Cómo va a haber un evangelio de parte de Judas que traicionó? Si la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál buena noticia nos va a escribir Judas que no alcanzó a escribir nada porque intentó ahorcarse? ¿Cuál buena noticia? Entonces, hablamos en griego lo que ni siquiera entendemos de griego. ¿Cuántas palabras hay ahí que son griegas? ¿Por qué no las traducimos al español? Apóstol, apóstol. Eso es griego. ¿Qué significa apóstol? Misionero, entonces póngalo misionero. Ángel, ¿por qué tenemos que usar una palabra griega si ángel significa simplemente mensajero? Ponga mensajero. Hay mensajeros al servicio de Dios, hay mensajeros al servicio de Satán. O sea, a la gente le gusta lo religioso. Pues la cúpula religiosa de toda organización se aprovecha de la ignorancia de los demás para meterle a través de las palabras que son griegas, meter ahí religión. Entonces uno oye la palabra, ¡ay, un ángel! Si usted le dice a los griegos de la época, de aquellos tiempos que hoy son mitología griega, acerca de los ángeles, ellos no tenían el mismo concepto que tiene hoy la gente religiosa que escucha la palabra ángeles. Para los griegos un ángel era un oficio de mensajería que hacía alguien entre los dioses. Entonces se trata de concepción. Si no hubiera existido lo que hoy llamamos mitología griega, si no existiera el idioma griego, no estaríamos usando la palabra ángel, entonces estaríamos hablando de una palabra en alemán, chino, japonés en otra, cuando la palabra ángel simplemente significa mensajero. Entonces hay una concepción de los ángeles que ni siquiera afina con el mensajero que aparece en la Biblia, ni se parece. Ni se parece. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que decir en qué idioma vamos a recibir las cosas del Señor. ¿En mi propio idioma o lo voy a recibir en griego o lo voy a recibir en latín? Pero si lo voy a recibir en griego, pues tradúzcamela al español para yo entender de qué estoy hablando. Pero no me la traiga en latín. Tráigamela. La misma palabra, Biblia. Biblia. Biblia, ¿de dónde sale ese nombre? Griego. Libros, usted en Grecia encuentra ese libro, esa palabra en todas partes donde venden libros, en todas las librerías se llaman Biblia. Ya. La gente se asusta y se llena de misterios cuando le hablan en griego. Esoterismo. Uy, se desarmaron, esoterismo. Eso es esotérico. Y vaya una griega y esotérico, ¿qué significa? Salida. Esotérico, uy, qué susto. Me habló de esoterismo, dice, entrada. Ya, tanto susto. ¿Se da cuenta? Lo mismo, cábala. Uy, cábala. No me hable de cábala. No, eso es del diablo, cábala. No, eso es cábala. Cábala en hebreo simplemente significa recepción. Recepción. Tanta algarabía. ¿Por qué? Porque agarramos las palabras extranjeras y les pegamos unos cambios tan impresionantes y influyen en nuestra vida y nos hacen ver cuán ignorantes somos, que no lo son ni siquiera los que en su propio idioma usan esas palabras. A ver si el griego, la gente griega que vive en Grecia, se asusta porque alguien dijo Biblia. Allá es librería.